Buen día, mi nombre es Alex Marford, tengo 62 años, cumplo 63 ahora dentro de poco. Y para esta entrevista solamente un comentario breve que yo hice la mayor parte de mi educación en Estados Unidos y terminé acá el secundario, hice tercero, cuarto y quinto año acá en el Colegio San Pablo, en la ciudad de Buenos Aires cuando volvimos a Estados Unidos. Actualmente soy licenciado en Administración de Empresas y profesor de inglés. El acto escolar que más recuerdo, que mejor recuerdo de aquellos tiempos, es probablemente el acto que teníamos para el 9 de julio, conmemorando la independencia, ¿no? Por supuesto, en donde se resaltaba la importancia y el valor que habían tenido las fuerzas militares en conseguir la libertad, en conseguir la emancipación de las fuerzas reales, ¿no? Del Imperio de España, del reinado de España, mejor dicho. El 9 de julio siempre se celebraba con desfiles en la Avenida Libertador, en el centro, a la cual íbamos casi todos contentos. Era un super programa ir a ver los desfiles militares. En aquellos tiempos, cuando yo terminé el colegio, finales de los 60 y 70, bueno, terminé el año 71, en el gobierno estaba Juan Carlos Onganía, era un gobierno de facto, un gobierno militar, que obviamente tenía las riendas muy cortas sobre todo lo que ocurría en el país. El colegio al que yo asistía era por supuesto pro gobierno, apoyaba el gobierno en el sentido de que mantenía un orden, mantenía una disciplina para que el país funcionara sin demasiadas turbulencias. Bueno, en aquellos tiempos los docentes tenían mucho poder, mucha autoridad, que por supuesto se ejercía de alguna manera, bueno, valga la redundancia, un poco autoritaria, ¿no? Había poder por el poder en sí mismo, totalmente apoyados por el colegio, como decía recién, apoyado por supuesto también el gobierno, y los docentes tenían la facultad de, por supuesto, hacernos ir al colegio los sábados a la mañana si nos portábamos mal. También, por supuesto, poner amonestaciones y de alguna manera, si bien no nos pegaban, por ejemplo, si te ibas al colegio con el pelo largo, me acuerdo el jefe de preceptores te agarraba de las patillas, te levantaba del asiento de las patillas y te llevaba hasta la puerta del colegio para que te fueras a cortar el pelo. O sea, no había castigo físico, pero casi. Mi nombre es Carlos Rigolo, nací el 27 de enero de 1963. Fui a la escuela Félix de Azara, que era una escuela pública, y en el secundario fui al colegio San José, que era un colegio de profesión absolutamente católica. En la actualidad, hace 23 años que soy fiscal federal y hace 30 años que estoy en la justicia de la República Argentina. Recuerdo un acto en el colegio secundario. Yo iba a un colegio privado, a un colegio confesional, o sea, un colegio católico, y me tocó representar a Cristóbal Colón. Era muy claro el papel de sometimiento que yo tenía sobre los indígenas. Discutimos mucho con el profesor, porque aparte la gente de teatro trabajaba con el profesor de historia, y la impronta era muy fuerte, como que los católicos estaban por encima del resto de la humanidad. Entonces era muy claro el sometimiento que se planteaba en esa obra de teatro sobre los indígenas, a los cuales nosotros claramente estábamos conquistando. Yo creo que es un error decir, cuando uno habla del descubrimiento de América, creo que América se conquistó, que es una cosa completamente distinta. La primaria la hice en una escuela pública y durante ese lapso hubo un gobierno democrático, el gobierno de General Perón y de María Estela Martínez de Perón. No había ningún apoyo a la escuela pública. La escuela secundaria la hice en un colegio privado católico, en el colegio San José, y si bien no había un apoyo económico, hacer un colegio católico recibía ciertos y determinados beneficios vinculados con temas impositivos. Teníamos, en aquel momento no lo dimensionábamos claramente, pero un exalumno del colegio hasta tercer año había sido quien era el presidente de la Junta Militar, Videla, y realmente con el tiempo tomamos la dimensión del horror que él después desató en el país durante la dictadura militar. El poder de los docentes, en cualquiera de los dos casos, tanto en la escuela pública como en la escuela privada, o sea, en la primaria y en la secundaria, se manifestaba por el poder del conocimiento.
Realmente en cualquiera de los dos casos eran personas que a uno lo obligaban a razonar y a tener un pensamiento crítico. Me parece difícil que a veces eso ocurra hoy, pero en aquel momento increíblemente sucedía, por lo menos en estos dos colegios. Los castigos de los docentes, en la escuela primaria realmente pasaba por salir de clase, ir a la dirección, y en la escuela secundaria ya los castigos pasaban básicamente por hacer algún trabajo práctico, por ahondar el conocimiento sobre alguna cuestión. Obviamente las amonestaciones y en su caso la expulsión ya era una medida extrema que pocas veces se vivió en el colegio. Mi nombre es María Celina Bo, nací el 2 de mayo de 1971, soy abogada y fui al colegio Mallinckrodt. Los docentes y directivos del colegio tenían plena autoridad, no se cuestionaba en mi época la autoridad de ninguno de ellos, la ejercía mediante o la palabra o la ida a dirección y en casos mayores con las amonestaciones. Particularmente al colegio donde yo iba no se podían tener más de 9 amonestaciones para conseguir el reingreso al año siguiente, así que eran muy estrictas las normas de conducta y el desempeño que teníamos que tener dentro y fuera del colegio también. Cuando yo empecé el colegio había un gobierno militar, si bien no había una manifestación expresa de apoyo al régimen de facto, las pautas de conducta dentro del colegio y la rigurosidad educativa se ajustaban medianamente a los lineamientos estrictos del régimen. Después, con la llegada de Alfonsín y la democracia, hubo cierta apertura, pero no había en el colegio manifestaciones expresas de apoyo político a ningún partido. Mi nombre es Betán Ribro, nací el 8 de noviembre del 2001 y voy a un colegio Waldorf, el San Miguel Arcángel. En mi colegio hacemos muchos actos, pero ninguno de ellos tiene que ver con la conmemoración de la patria. Actualmente en mi país gobierna Mauricio Macri, pero antes estaba Cristina Kirchner y en mi colegio no conversamos mucho de ese tema. Mi colegio tiene una educación distinta, pero eso no significa que mis maestros dejen de tener poder, sí lo manifiestan de un modo distinto que mi colegio anterior, el cual era un colegio con una educación tradicional y era católico. Los castigos de mi colegio serían que si haces, no sé, si vos hablas como todo el tiempo en el aula, ellos te quitan como tiempos de recreo o te pueden sacar del aula. Pero obviamente hablan con nosotros para que pensemos de nuestras acciones. Y si digamos, si hacemos algo muy grave, ellos no tienen más opción que suspenderte.